Padre sea permitiéndonos tener ese Shabbat, ese reposo y esa Shalom, que es la paz, a cada uno de nosotros, y a través de su palabra pueda hacer hoy, darnos a entender, el Padre pueda hacer en nuestras vidas lo que es la voluntad de Él y lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros, y que nosotros desde aquí podamos atender a ese importante llamado que el Padre está haciendo a nuestras vidas, porque a veces venimos, pero realmente la intención debe ser comer, recibir esa palabra y obedecerla, o equiparnos, porque también el Padre quiere a través de su palabra darnos esas armas que para nosotros en las distintas circunstancias por las que pasamos suelen ser muy importantes, solo que a veces las dejamos pasar, las palabras del Padre, y no nos equipamos, y cuando vienen las situaciones adversas nos arrastran con ellas. Pero lo importante es que nos tiene el Padre aquí, que haga con nosotros lo que es su Kadosh voluntad, su santa voluntad. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Rey, por la nueva oportunidad que nos das de estar en casa, de estar aquí en este lugar, para poder recibir de tu palabra. Por tanto, te pedimos en esta hora que tomes control de todos los aquí presentes, los que faltan por llegar y los que ven o escuchan este mensaje, bendito Rey. Toma tú el control, porque necesitamos que seas tú obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Reconocemos en este momento que hay cosas que aún no vemos, que hay pecado aún oculto en cada uno de nosotros, y necesitamos que a través de la luz de tu palabra reflejes esa maldad que hay en cada uno de nosotros, que hoy nos ilumines de una manera especial, y que tu luz venga y penetre en lo más profundo de estos corazones, porque para nosotros es necesario, bendito Rey, tu intervención divina en nuestras vidas. Y por eso en esta hora ponemos nuestras vidas en el hueco de tu mano, pidiéndote, Padre, que nos ayudes a someternos a tu santa voluntad, porque reconocemos también que aún quedan áreas en soberbia, en rebeldía, cosas por las cuales nos rebelamos en contra de tu voluntad, nos apartamos de tus manos, pero te damos gracias, porque nos tienes nuevamente, Padre, para amasarnos, nos tienes nuevamente para instruirnos, nos tienes aquí para enseñarnos, para amonestarnos, para corregirnos, y para nosotros es gratificante, Padre, porque en las áreas ya convertidas nos damos cuenta que eso es de beneficio para cada uno de nosotros, que quizá duela, quizá en el momento no nos guste, pero es necesario, y ayúdanos a someternos a esa disciplina tuya para poder avanzar, para poder crecer, porque estás demandando en este tiempo que crezcamos, y reconocemos que algunos nos hemos quedado quietos, otros nos estamos quedando rezagados de la manada, pero aquí nos tienes, Padre. Infunde ese nuevo aliento que necesitamos para poder avanzar, para poder coger el ritmo a tu manera, bendito Rey, de obediencia a tu palabra, porque necesitamos avanzar con resistencia, tener una resistencia en la obediencia a tu palabra. Hoy te decimos, Padre, que tú tienes la única palabra, la última palabra, Padre, te pertenece a ti, y que nosotros podamos entenderlo para sujetarnos cada día a ella. Tienes tú.
fuerzas, no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. La tienes tú. Así es, Padre, en esta hora realmente reconocemos que dependemos de ti. Sin ti en nuestras vidas es imposible ganarnos la vida eterna. Es por eso que hoy decimos sí necesitamos de ti, aunque a veces parezca no necesitar de ti, aunque a veces nuestros actos sean contrarios a tu voluntad. Hoy queremos doblegar esta carne, queremos sujetarla a tu voluntad, reconociendo que es necesario y vital para cada uno de nosotros depender de ti, que tú seas el todo en nuestras vidas y poder llegar a amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, bendito Rey. Que podamos entender que no hay nada más grande y poderoso que pertenecerte, bendito Rey, que tenerte dentro de cada uno de nosotros. Y por eso pedimos que nos ayudes a tener la misma valentía que tuvo Daniel, tu siervo. Él se propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo de esa otra nación. Y hoy también que nosotros propongamos no contaminarnos con nada de este mundo, con nada que nos aleje de tu presencia. Asimismo, como tu siervo Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, hoy también nosotros nos rehusemos pertenecer al enemigo y estemos dispuestos como él a abandonar Egipto, a abandonar el mundo, no temiendo la ira del rey. Eso fue lo que hizo Moisés, porque se sostuvo viendo como al invisible. Y hoy necesitamos aprender a levantar nuestra mirada y sostenernos viendo hacia ti, bendito Rey, para poder apartarnos de tanta contaminación de este mundo y poder romper toda atadura que aún nos tiene subyugados, que aún nos tienen áreas acomplejados, distraídos, tristes, en cantidad de cosas adversas. Pero hoy te colocamos esas áreas delante de tu presencia, pidiéndote que a través de la palabra que vas a traer puedan ser sanadas, o podamos nosotros llegar a entender qué es lo que verdaderamente necesitamos para salir de esas situaciones adversas, o cómo limpiamos nuestros corazones, bendito Rey. Enséñanos tú, bendito Abba, y que sea tu Espíritu Santo en esta hora, tu Ruach HaKodesh, el que tome total control, bendito Rey, tanto de mi vida como de la vida de todos los aquí presentes, bendito Padre, para que podamos estar dispuestos a recibir
recibir tu palabra y salir a obedecerla. Que cale esa palabra, que penetre en lo más profundo de estos corazones. Te pedimos de antemano perdón porque reconocemos que sí te hemos fallado y necesitamos ese perdón tuyo. Tráelo en esta mañana, Padre, y sé tú el que tomes el control en esta hora de este lugar, bendito Rey, y de nuestras vidas, y que todo espíritu inmundo que quiera oponerse en esta hora a que tu palabra no fluya, quede cancelado, bendito Rey, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, de Cristo Jesús el Mesías. Te lo pedimos, Padre, trata con estos corazones, Padre, porque solo tú conoces lo que realmente está morando en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Amén, amén y amén. Shalom Alejem, que la paz sea con todos nosotros o con cada uno de los que estamos aquí presentes, que el Padre sea el que hable a nuestras vidas. Nuevamente estamos buscando la estatura del varón perfecto, que como siempre digo, bien sabemos es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Entonces, que realmente hoy busquemos tener un poco más de la estatura espiritual que tenemos hasta este tiempo, y que seamos nosotros de esos que perseveran y que quieren más de las cosas del reino del Padre, quieren más que el Padre tome control, más control en nuestros corazones. El tema que el Padre me daba es la luz divina, pero lo vamos a ver desde un punto de vista cuando viene a nuestras vidas, qué está causando esa luz en ese momento en cada uno de nosotros, y se los voy a hacer también ver a la manera que el Padre me lo permitió vivir, esperando que les sirva a ustedes esa vivencia para que salgan a hacer o puedan entender el por qué les está pasando XY, por decirlo así, circunstancia, y dónde radica todo también, porque a veces, como anoche nos decía el Padre a través de solo vemos hacia afuera, pero no vemos hacia adentro. Y hay un trabajo interno que hay que hacer para poder también recibir esa luz divina, porque a veces alumbra, pero no la estamos recibiendo. El Padre empieza a hablarme en Génesis 1 del 2 hasta el 4, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim, de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim Dios que la luz era buena, y separó Elohim Dios la luz de las tinieblas. Viene el Padre a hablarme acerca de el orden, y para traer orden, Él primero trae su luz. Eso fue lo que hizo cuando la tierra estaba desordenada y vacía, trae luz. Y eso me mostraba el Padre cómo Él viene con su palabra y alumbra esa área que está en desorden, y literal me lo habló, porque les digo que literal estaba en una parte de mi vida en desorden, y Él trae esa luz a nuestras vidas. Entonces el primer paso que debemos tener presente y en cuenta es que si hay desorden en nuestras vidas, lo primero que Él va a traer es luz, orden. A través de su luz va a dar orden. En Juan 3, 20 al 21 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim Dios. Aquí es cuando el Padre empieza a mostrarme cómo nosotros a veces, cuando Él trae la luz o trae ese orden a nuestras vidas, hay un rechazo inmediato. Y ahora más adelante, con un ejemplo o una vivencia mía, se los hago ver cómo nosotros en ese preciso momento que Él ve, la tierra somos nosotros, que ve nuestra vida en desorden, trae orden, como hay una manifestación de parte de nosotros que rechaza inmediatamente la luz. Y ahí es donde nosotros nos excusamos, ahí es donde nosotros empezamos a justificarnos al mismo tiempo,
empezamos nosotros a rechazar, empezamos nosotros quizá a escondernos o empezamos quizá nosotros a apartarnos. Hay tantas cosas que hacemos cuando viene la luz a nuestras vidas incorrectas, o sea, las cosas incorrectas que hacemos cuando viene la luz a nuestras vidas. Y eso era lo que me hacía ver el Padre, cómo Él a través de su luz quiere ordenar, pero cómo nosotros rechazamos en esa parte la palabra, porque claro, y ahí lo vamos a ver ahora, cómo es ese choque tan tremendo entre la luz y las tinieblas causa algo. Y ese choque se da en nosotros, porque en esa área que hay desorden, pues está operando un espíritu inmundo. Y nosotros debemos entender que cuando viene la luz, ¿qué se manifiesta? Ahí es donde está. Entonces, el que sigue el proceso se acerca más al Padre, porque dice, aquí hay beneficio para mí. Y lo ideal sería eso, que supiéramos reaccionar de una manera correcta cuando viene la corrección dolorosa en nuestras vidas. Pero el problema está allí, que a veces no tenemos una buena reacción o no nos hemos capacitado o esforzado en esa área para poder tener una buena reacción cuando viene la palabra y duele cuando viene el Padre y golpea. Porque a veces pasa eso, viene y golpea y de parte de nosotros hay una mala reacción, pero no se da y no nos podemos justificar, no es que es la carne en ese momento, pero hay que aprender a manejar esa situación. Y nosotros no estamos formados y capacitados, quizá algunos, no digo todos, quizá hay algunos que sí, pero no en todas las áreas. Lo ideal sería nosotros formarnos en esa parte, y ya también les voy a hablar más adelante una estrategia que me ha dado el Padre para poder hacerlo. Porque nosotros en esto tenemos que correr, me mostraba el Padre también con resistencia, o sea, saber correr, no correr a la loca, sino saber obedecer la palabra del Padre, para no irnos a desviar de las cosas que el Padre nos está hablando. En Esdras 9:8, vamos allá, vimos que el Padre trae luz para ordenarnos, ya vemos cómo nosotros tenemos esa reacción ante la luz, y vamos a ver para qué trae la luz a nuestras vidas. En Esdras 9:8 dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Adonai Yah, Jehová nuestro Elohim, Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Elohim Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿Para qué trae la luz? Para darnos vida. Trae su luz, ordena y nos da vida. Porque hay una área que está en muerte, gobernada por el espíritu inmundo, XY, que hay que definir qué espíritu inmundo está en ese momento tomando el control, y viene el Padre a darnos es vida. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí es donde entramos en parte con el ejemplo, o la vivencia que el Padre me hacía pues tener, y es que esto ya fue como 2 semanas antes. Viene el Padre y me trae una corrección por medio de y me dice él que estoy en desorden en una parte de mi vida, es prácticamente pues en el trabajo, donde yo estoy trabajando hasta altas horas de la noche. Primero porque me gusta, o sea, me gusta mi labor, me gusta, pero no por eso debo excederme y atentar contra el templo del Padre, ¿sí? Cuando Él me dice eso, mire cómo uno reacciona. Cuando me dice eso, pasan 2 cosas en mi vida. La primera, las palabras que Él me dice, yo de una, mi mente, el enemigo maquinó de una, estas palabras las he escuchado en una ajo. Y de una, las justificaciones te están atacando. De una. Mire cómo es una mala reacción. Y entremos en Hechos para mirar por qué les digo que es una mala reacción. Hechos 9:3 al 4 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí está hablando del apóstol Pablo, él sería Shaul, como nosotros también lo conocemos.
que iba a hacer lo incorrecto, pero el padre se le atraviesa en el camino. Y aquí lo que me muestra el padre es cómo lo rodea esa luz. Y cuando entré al estrón a ver lo que es resplandor, en G4015, dice que es envolver en luz, pero envolver en una luz celestial. ¿Por qué digo que es una mala reacción? Porque, y de una, entré a justificarme. Yo dije, no, es que yo trabajo por horas, ¿sí? Entonces me entré a justificar, pero al mismo tiempo, aparte de que hubo esa corrección, no me gustó. No me gustó. La verdad no me gustó, aparte de que dije, lo veo como un ataque, pero al mismo tiempo no me gustó. Ahí está la clave. ¿Y qué es lo que me ha enseñado el padre? Y siempre los he dicho a las Ajayoy, siempre los he repetido y siempre se los voy a repetir, porque es como la estrategia que me ha dado el padre. Cuando algo no te guste o cuando algo te duela, revísate, porque el problema no está allá, está acá. ¿Ya? Eso me lo ha dado a entender el padre, y aunque a veces se me escapa, he tratado como de capacitarme o entrenarme en tener una buena reacción. No me gustó, y cuando yo me maquinó el adversario de una, es un ataque, pero yo dije, pero ¿por qué no me gustó? ¿Qué me molestó? Y ahí es donde yo mejor me quedé callada para no seguirla embarrando. Solo dije eso y me quedé callada y traté de meditar por qué no me había gustado. ¿Sí? Porque es la mejor opción en ese momento. De tomar es callar. Callar, y haga lo que hizo el apóstol Pablo. Fue y preguntó ¿a quién? Al Padre directamente. Cállese y pregunte al Padre por qué le dolió, por qué no le gustó, por qué le molestó. Eso es lo que hay que hacer en esos momentos cuando viene la palabra y nos golpea fuerte, o nos duele, o nos da rabia. Porque si te duele, no es de parte del Padre. Hay un espíritu inmundo operando que te está causando dolor. Si te da rabia, peor aún, un espíritu inmundo de ira. Y desde allí, si obramos, ¿quién se va a manifestar? Satanás. Y lo que vamos a decir de ahí en adelante, barrabasadas en contra de la palabra. ¿Por qué digo que era lo correcto? ¿Y qué me hizo ver el Padre? Te está rodeando la luz. A través y a través quizá de la fe, porque no puedo decir que sí, solamente lo he escuchado, pero no puedo entrar porque pues Satanás es astuto y le maquina a uno y uno empieza a pensar cosas más allá de lo que quizá no está pasando. Y el Padre me hace ver, te está rodeando la luz. Está rodeándote la luz. Y yo me quedé pensando, porque cuando uno espera que la luz venga directamente del Padre, pero es que a través de los hermanos también te rodea la luz. Vienen varios hermanos a decirte lo mismo, te está rodeando la luz. ¿Cómo estamos reaccionando hacia eso? Aquí vemos la reacción de Pablo. Él directamente fue y preguntó a la fuente, y la fuente le dijo lo que estaba pasando. Y él se dio cuenta que el equivocado era él, y por eso estaba pasando esa situación adversa. Dice en el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquí me muestra al Padre la reacción de la luz con la oscuridad. Te deja ciego. En ese momento no ves cuando viene el choque fuerte de parte del Padre. Cuando la luz te está rodeando, no piensas con claridad. Eso me hizo ver el Padre. No estaba pensando con claridad. En ese momento, un choque, algo que no me gustó, y de una me justifiqué, y de una entró el enemigo a maquinar. Hay un choque, y me mostraba el Padre, también nos ha pasado. Yo creo que a la mayoría, cuando uno está dormido muy profundamente y le prenden la luz, usted queda encandilado. Queda encandilado, o sea, le cuesta ver. Así mismo es la reacción de la palabra de la luz cuando viene a nuestras vidas. Entonces, la mejor opción, le digo yo, no sé si otro tenga
otra estrategia, pero mi estrategia es quedarme callada, meditar en la palabra, ir al Padre y preguntarle qué está pasando en mi vida. Y efectivamente había desorden, por eso me dolió, por eso quedé sin visión, por eso no veía, por eso me estaba justificando, por eso pensé que me estaban atacando. Y no era un ataque, era que me estaba rodeando la luz porque el Padre quería darme vida. Porque si yo maltrato este templo, todas las funciones que vaya a hacer durante el día no van a rendir fruto delante del Padre. No va a haber una obediencia genuina en las cosas del Padre. Va a haber oposición y quizá legalidad del adversario y no va a ser lo mismo. Porque empiezo yo, cuando el Padre empezó a mostrarme que él estaba en lo correcto, porque se estaba basando en la palabra. Yo era la que tenía el problema y tenía que examinar mi vida si lo que me estaba diciendo era correcto o incorrecto, y era muy correcto. Entonces empiezo a ver, y sí, empiezo yo a hacerle, y le comentaba a un ajo, es duro alinearse cuando uno ya está enviciado a lo malo. Es duro, pero no es imposible, porque 2 semanas costaron, pero ya esta semana full con el Padre. Pero hay que arrancar y hay que hacerle. El problema es ese, que nosotros muchas veces no iniciamos. Al menos, como yo les decía ayer a las Sajayó, a las hermanas, al menos comprobemos si es así o no. ¿De qué nos cuesta decir, bueno, si estoy en mentira y me dicen que debo decir la verdad, pues intentemos decir la verdad a ver qué pasa? Y resulta que cuando uno empieza a decir la verdad y a hacer lo correcto delante del Padre, hay cambio inmediato. Y también le comentaba ayer a una hermana, cuando empieza uno a ordenar la vida, porque lo comprobé, cuando empiezo a ordenarme en esa parte de no atentar contra el templo y empiezo a ordenar mis cosas, mis quehaceres en la casa, mi trabajo, automáticamente no solamente te favoreces tú, sino también a todos los que están en tu casa y a toda la Kehilá también, y a todas las hermanas o hermanos con los que te rodean. Porque empieza a verse más orden, empieza uno a activarse y empieza a activar también a los demás, empieza uno a hacer y empieza también a que los otros hagan, con tal de uno seguir en secuencia, en obediencia hacia la palabra, porque uno tiene que aprender a eso. O sea, empiezo yo a obedecer en mi casa y empiezo a mover cosas. Hay cambio, sí o sí hay cambio. En la casa debe generarse un cambio, porque ya uno deja de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Tiene que soltar cosas para poder poner la palabra del Padre, que genera un orden. Cuando ya va uno en ese orden, venga, yo sirvo en la Kehilá, en esto, tengo que hacer esto, necesito que me colabore en esto, porque necesito esto y esto. Entonces eso te genera a ti un cambio, pero también genera en el otro que favorece. Porque la otra persona dice, sí, venga, yo le ayudo, y también me voy a beneficiar yo, porque estamos en esta parte quedadas y empezamos. Entonces mire cómo empieza uno, no solamente para uno, sino también para la familia espiritual. Ahora voltéelo, con el pecado pasa lo mismo. Cuando usted peca, viene y afecta a los demás también. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Que todo funcione bien y que usted también haga para que otros hagan, o mancharse y cada vez peor y peor? Eso me mostraba el Padre. Cuando uno genera un orden, se favorece uno, pero también está favoreciendo a la familia espiritual. Y uno ya ve cómo todo fluye, cómo todo con el Padre empieza a tener una armonía, una secuencia, y cómo el Padre también empieza a hacer en nuestras vidas. Cosas que a veces nos perdemos por estar concentrados en cosas vanas y pasajeras de este mundo. Cosas que a veces por darle más cavidad al adversario y por no saber reaccionar en determinada situación, cuando el Padre te está rodeando, quizá con la luz y no lo estás viendo, perdemos. Hay que prestar más atención y capacítese. Yo no sé si mi estrategia le sirva, pero ahí se la doy. No sé, y es duro, porque cuando a mí me tocó hacer ese proceso de quedarme callada, no es fácil. No es fácil cuando otro está hablándote y diciéndote cosas y a veces golpeando duro. No es fácil callarse, pero hay que aprender a hacerlo, para poder uno entender que si te duele, para poder saber que si hay dolor o hay rabia, algo malo está pasando. Hay algo malo, porque también yo lo he vivido. Cuando a mí las cosas
no son como la otra persona dice, a mí no me duele. Para nada duele, porque está Cristo, está Mashiach. Entonces no duele. Es como si nada hubiese pasado. O sea, la otra persona está diciendo, uno alcanza a entender también qué es lo que está pasando en la otra persona y eso no afecta. Se los digo porque también lo he vivido, no afecta. El problema es cuando sí afecta. Porque yo de una, cuando me justifiqué, yo dije, pero ¿por qué me dolió? No tiene por qué dolerme si supuestamente según mis justificaciones y según lo que yo estaba diciendo era correcto, ¿por qué me estaba doliendo? ¿Por qué me estaba molestando? ¿Por qué? Ahí es donde uno entra, ¿por qué? Y es mejor quedarse callado. Eso lo he comprobado, mejor calle y medite, pero no calle y llénese de rencor y de ira y acumule, no, calle y vaya al Padre y examine qué está pasando en su vida. Identifique ese espíritu inmundo que en ese momento está tomando control en su vida, porque es un espíritu inmundo que te produce rabia o que te produce dolor, pero es un espíritu inmundo. Hay que ir a identificar cuál es para poder sacarlo de nuestras vidas y ahí avanzar y que la luz llegue a dar vida. Entonces recuerde que a veces nos rodea el Padre de luz, hay un resplandor. Cuando vienen muchos hermanos y nos hablan, 2 o 3 o más, nos está quizá rodeando la luz y quizá nos estamos perdiendo la oportunidad de, como Shaul, reaccionar y poder encaminarnos bien hacia las cosas del Padre. En Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahí no hay nada más que hacer, porque si estamos en manos del Padre, si hemos dispuesto a entregar nuestras vidas, Él va a hacer todo lo posible para que nosotros enderezcamos, para alinearnos con Él, todo lo que está a su alcance, porque dice que si un hijo le pide al padre pan, le pide pescado, no le da serpiente, y si le pide pan, no le da un pedazo de piedra, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si le pedimos que haga, va a hacer lo necesario para que nosotros podamos estar alineados con Él y nos va a dar cosas buenas. El problema es cómo nosotros estamos interpretando la palabra o la luz que se acerca a nuestras vidas. Y me hablaba también el Padre en Ibrín, Hebreos 12, del 12 al 15. Al 15. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Allí el Padre empieza a hablarme de cómo es ese camino, cómo el Padre empieza a querer que nosotros nos fortalezcamos, cómo Él empieza a que lo malo que tengamos sea enderezado, o sea, que cada día sea menos lo malo y más lo bueno en nuestras vidas. Y empieza a hablarme el Padre, ahorita lo hacemos leer en la TLA, que alguien por favor me lo vaya buscando en la versión TLA. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Adón, al Señor. 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del oír Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta parte me la hizo ver también el Padre, como cuando viene la luz, el hermano viene porque está en claridad y viene para precisamente lo que yo les decía antes. Si yo empiezo a obedecer, muchas cosas en mi casa van a cambiar y muchas cosas en la Kehilá también van a empezar a cambiar, porque yo necesito seguir en esa sintonía de obediencia y es necesario a veces pedirle la colaboración a las hermanas o a los hermanos para nosotros poder seguir, y a veces no hacemos eso, por quizá no molestar, pero es necesario si queremos nosotros realmente mejorar, porque si estamos obrando mal en la casa, aquí también. Aunque a veces digamos, no, yo allá en la casa hago unas cosas y acá otras, pero yo procuro portarme bien en la congregación. Aquí sí o sí muchas cosas se salen, lo mismo que usted hace en la casa, lo mismo lo hace acá. El problema es que quizá no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a obedecer en la casa, aquí también se debe obedecer.
Y a veces perdemos por eso, porque por no molestar, por ahí estamos quizá menguando y no nos estamos dando cuenta, pero es necesario. Y me mostró el Padre eso, si usted quiere seguir, mueva cosas. Y mueva ya también y explique y diga el por qué y para qué necesita esto, porque es necesario hacerlo. Y de inmediato, si es el Padre, va a haber respaldo, no va a haber queja, no va a haber pregunta absoluta, va a haber un respaldo inmenso de parte del Padre. Lo que pasa es que a veces nos abstenemos por precisamente no molestar o no incomodar, pero no sabemos que nosotros le estamos, quizá el adversario nos está trabajando allí para menguar y no seguir en sintonía en obediencia. Es que hay tantas formas en las que el adversario trabaja que si nosotros no obedecemos va a ser difícil conocer, va a ser difícil enfrentar todo eso, porque el enemigo suele ser muy astuto y a veces en medio de esa astucia también, si uno aprende a conocer del Padre, se va a dar cuenta los mecanismos o las cosas que usa el adversario y va a tener que, quizá lo ponemos a pensar un poquito cuando leamos la batalla, cuando le damos la pelea, va a tener que ir a rebuscarse otras cosas porque siempre viene, y cuando uno ya le coge el hilo a la obediencia, el adversario le queda como que por eso deja un tiempo, pero está mirando por qué lado nos va a entrar para venir con toda. Y en ese tiempo, si lo aprovechamos para obedecer, cuando venga lo vamos a volver, porque si por un camino viene, por 7 tiene que salir huyendo. Pero cuando estamos en obediencia, si no, se nos va a meter, son 7 más. Ese es el problema. Si nosotros aprendemos a usar esta arma que es la palabra, lo vamos a poder resistir. Si no, se nos mete y nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, sí o sí nos conviene como que enderezar y como que entender. Duele. Me hizo también acordar cuando muchas veces dice, las mujeres están limando allá en la cocina. Porque al principio era así, con una hermana empezamos a ver cómo era nuestro comienzo y eran choques fuertes. No nos gustaba, pero donde está la verdad se doblega, quien quiera se doblega porque se doblega. Y hay fruto y se ve ahora una armonía y un trabajo en nosotros, es por eso. Porque si algo tenemos seguro las que estamos allá es que de esto no nos queremos quitar. Eso sí lo he visto en ella, o sea, perdemos a veces, porque yo también me incluyo, perdemos a veces batallas, pero inmediatamente empezamos a hacer lo posible para recuperar, porque algo hemos entendido, que quitarnos jamás, y que lo que nos ha dado el Padre es un privilegio inmenso, que no a cualquiera se lo da, y es un tesoro. El problema es que a veces vemos el servicio como cualquier cosa, es mi tesoro, es lo que el Padre me ha dado y es lo que yo debo hacerme responsable, es lo que yo debo defender y es lo que yo debo proteger, porque lo vemos como cualquier cosa, pero para nosotros es importante. Servirle al Padre para mí no es cualquier cosa, y mientras yo pueda lo hago, y me faltarán fuerzas, se las pido a Él para continuar, porque es necesario, pero quitarse nunca. Eso sí lo he visto en ellas y yo les decía ayer, y es muy gratificante también ver cómo una hermana pasa por un proceso y se comunica ese proceso, porque nos ha dado el Padre el privilegio también de compartir, y cuando se comparte ese privilegio, yo le decía, se comparte esa experiencia, yo le decía a la hermana ayer, eso es gratificante porque eso lo anima a uno a continuar. Cuando uno está pasando por un momento de adversidad o algo que uno no sabe qué hacer, el Padre le hace acordar, bueno, si esta persona fue capaz, yo también puedo. Y eso como que lo anima a uno a continuar. Y entre nosotros nos animamos a eso y nos limamos también. Y duele, porque a veces uno ve que se le da uno a la otra y la otra y uno como que, venga, pero es necesario. Es necesario para poder sacarnos del error. TLA, por favor. Por todo eso no debemos dejar de confiar totalmente en Elohim, Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en shalom, paz con todos y de obedecer a Elohim, Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Elohim, Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas
en el grupo porque eso le dejaría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Ese 15 fue como que el padre me tocó fuerte porque yo estaba haciendo esa planta amarga en ese momento. Quizá él vino y me habló y no puedo decir que fue pues duro, fuerte, no, porque en ese momento no hubo eso, pero sí me dolió y no me gustó. Pero si no se cura esta planta amarga, si no se trae ese orden, voy a terminar contaminando, y de hecho me di cuenta que ya había contaminado. Era necesario que pasara eso, y es necesario que los hermanos cuando vean un error hablen, porque si no terminan contaminados también. Cuando veamos o vean una en desorden, o bueno, en este caso pues a mí me tocó el desorden, no hablo porque yo estaba en desorden, pero cuando te traigan algo, estrategia, quédese callado, revísese, porque es necesario sacar el mal del medio de nosotros. Como familia espiritual, como quejilá, congregación que somos, es necesario limpiarnos en medio de nosotros, porque si no vamos a terminar todos peor de los que estamos. Entonces es necesario sacar el mal, es necesario curar esa planta, es necesario hacerlo. Y es necesario nosotros someternos, porque también no solamente de parte de los que traen, sino también del que le está pasando esto, hay que someterse, porque mire lo que quiere el Padre. En primera de Pedro 1, del 14 al 15 dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que quiere el Padre es obediencia, sí o sí obediencia. Y si hay uno que está en luz y ve el desorden en ti, o ve que está andando mal, y quizá a veces uno dice, no las palabras, quizá no pero yo les digo, a mí no me hablaron gritando, no me hablaron, él no me habló con rabia, no, me habló normal, pero yo no lo tomé normal, porque había oscuridad en mí, un espíritu inmundo, y desde ahí no voy a tomarlo bien. Pero a veces nos justificamos también por lo que el otro, cómo nos habla o qué nos dice, pero yo le digo, a mí no me hablaron así, pero no lo tomé bien, porque es que la verdad, cuando viene la verdad y usted está en mentira, duele, molesta, pero es necesario que usted se someta a la corrección, porque eso nos va a hacer obedientes y nos va a hacer tomar también estrategias, porque las necesitamos para poder resistir al adversario. En Santiago 4:7 dice: someteos pues al oír Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. A veces uno dice, venga, ¿cómo yo me vuelvo obediente en toda la manera de vivir? Porque es complicado uno decir, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, es uno lo ve muy difícil a veces decir voy a obedecer todo el día, y uno dice, pero en toda nuestra manera de vivir eso uno lo ve como lejano al mismo tiempo. Pero el Padre aquí me decía, hay una clave aquí, sométase, que del resto se encarga el Padre. Por eso yo le decía, en el momento que uno se dispone a obedecer, va a haber cambio, y va a ver uno cómo todo se va alineando y cómo todo toma una armonía en nuestras vidas. Pero el problema es ese, que ni siquiera arrancamos. Y el Padre dice aquí, vea, para usted resistir al diablo, debe someterse. Y ese someterse, cuando usted va y le da allí en el Strong, G5293 dice, hupotazo, pues en griego, reflexivamente obedecer. Eso es someterse, reflexivamente obedecer. En el G5293. Si usted entra en obediencia, va a poder resistir al diablo. De lo contrario, a punta de oración y de gritos y de clamar, se levante a reír el adversario. Pero si usted obedece, va a poder tener armas que sobrepasan nuestro entender. Cuando uno se pone a ver al pueblo de Israel o muchos de los siervos del Padre, cómo ellos empezaron a obedecer y el Padre los fue encaminando, y a veces no entendían mucho
para dónde iban, qué iban a hacer, nada. Solamente entendían y tenían muy seguro que Elohim era su Elohim y punto, y a él tenían que obedecer porque lo que les esperaba era mejor. Ya para dónde y qué iban a hacer, cuándo, a qué horas, eso no, pero le hacían, obedecían. El padre le decía, haga por esto, y hacían así y veían resultados y unas estrategias. Cuando uno se pone a ver esas estrategias que le daba el padre al pueblo de Israel, uno que a boquiabierto. Y dice, nunca yo había imaginado que el enemigo le pudiera atacar de esta manera, o al enemigo le pudiera engañar de esta manera, o yo pudiera tomar esto para que hacer esto con el enemigo. O sea, unas cosas, y así mismo pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos, al menos empezamos a hacerle, el Padre empieza a dar unas estrategias que uno dice, uy, yo no la había visto de esa manera, pero si usted dice que por aquí es, y uno, ay, sí, sale, da resultado. Y uno empieza a ver, entonces sí es posible obedecer en toda vuestra manera de vivir, pero tenemos es que estar sometidos, constante y permanentemente al Padre, obedeciéndole, que Él va a ir dando lo que a nuestro paso vayamos necesitando. Sobre todo nos equipa con unas armas, como le decía anteriormente, nos equipa para poder resistir al diablo o para poder devolverlo cuando le venga el nuevo ataque. Porque se retira por un tiempo, pero no es que haya dejado de trabajar, está maquinando cómo volver a entrar más fuerte y va a conseguir 7. Si la encuentra barrida, desocupada esta casa, va a tomar 7, porque se venga de esa manera. Miren nomás la venganza de Satanás también. Si usted le hizo el quite, mejor siga obedeciendo, porque él se venga y trae 7 si usted no sigue en obediencia. Entonces es mejor como que seguir obedeciendo para evitarse más problemas en el camino. Pero esa es una de las que nos da el Padre. Sí es posible obedecer durante todo el día, solo que nos falta es someternos a Él y dejar que Él haga. Pero no quiere decir que nosotros nos quedemos quietos, es seguir obedeciendo en lo que ya Él nos demandó, que Él va a ir dando qué más, como lo dice en Salmos 25, 8 y 9. Bueno y recto es Adonai ya Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahí está. Si es manso, Él le va a enseñar cómo correr. Si es obediente, le va a mostrar el camino por donde debe andar. Y si es humilde, pues el juicio, para que usted siga allí en esa voluntad del Padre. Y de seguro no solamente va a ser esa área, es otra también que le va a ir mostrando. Pero mire cómo a veces una mala reacción nos hace perder del beneficio que trae la luz a nuestras vidas, y cómo una buena reacción nos hace aprovechar la palabra del Padre, quitar el estorbo y avanzar y crecer, porque eso es lo que necesitamos, crecer para coger estatura y poder pelear con demonios más fuertes que a veces tenemos. A veces peleamos con un chiquitico, pero hay en otra área que hay otro más fuerte, y el Padre quiere capacitarnos para ir a esa otra área, porque se necesita una estatura adecuada para poder sacar ese espíritu inmundo. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Elohim Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Como les decía, es más beneficioso para nosotros hacer el bien que hacer el mal. Y si a veces se sufre, pero no es un sufrir como en el mundo, o como a veces cuando estamos endemoniados. Con el Padre es distinto, es sufrir, y solo falta obedecer para entender cómo es ese sufrir con el Padre, y usted hasta se goza. No es que los discípulos, cuando en Hechos los cogían y los golpeaban porque estaban predicando el evangelio, eso salía más gozoso, era como si le hubieran, cada garrotazo era como darle más impulso y más fuerza, porque salían así con todo a seguir predicando. Y dice, pero ¿cómo es posible? Porque en el Padre eso es posible. O sea, eso viene a ser como nada, y uno se goza porque sabe que el galardón que se está preparando allá en los cielos es mucho mayor que lo que se está viviendo acá en la tierra. Entonces es mejor uno como que intentar al menos
obedecer en algo. No sé en qué área le haya tocado a usted el Padre en este momento, no sé qué le esté hablando, pero sea lo que sea, aquí le presento la palabra que me dio y la estrategia que me ha dado. Ya usted decide si la toma o no la toma, si decide vivir el proceso o no lo decide vivir, si quiere crecer o quiere seguir enano o quiere menguar, si quiere muchos beneficios con el Padre, pues simplemente es revisarse y obedecer. Cada uno de nosotros vive su proceso, como yo le decía o les digo a veces a las hermanas, qué interesante es ver el proceso que el Padre nos tiene a cada uno, y desde ese proceso, cuando nosotros nos apropiamos de eso y dejamos que el Padre haga su voluntad en nuestras vidas, va a ser de beneficio para otros, porque uno aprende a tomar de otro para poder también entender el obrar del adversario en una situación que quizá uno no la ha vivido o no ha pasado, pero el Padre le da también esas estrategias por medio del testimonio de otra persona. Entonces es muy valioso también todo eso, que cada uno viva su proceso, porque así nos vamos a ayudar. Y recordemos que toda planta amarga debe ser sanada, y también depende de nosotros esa edificación de acuerdo a la voluntad del Padre para sanar esa planta, que no todos terminemos en amargura. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por la palabra que has traído a nuestras vidas, que realmente sea para edificarnos y que podamos salir a obedecerla para que se logre tener esa vida en cada uno de nosotros. Gracias te damos por el milagro de cada uno de nuestras vidas aquí representadas, porque si nos ponemos a ver hacia atrás somos un milagro, Padre. Y gracias a ti porque has hecho cosas extraordinarias en cada uno de nosotros, pues nos has llamado, nos has permitido atender a ese llamado, nos tienes hoy delante de tu presencia. Qué acto tan grande y tan maravilloso de tu parte, por lo cual te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes a no conformarnos con poco, porque tú a través de tu palabra nos dices que un poco de levadura leuda toda la masa, y a veces nosotros dejamos pasar cosas pequeñas sin tener en cuenta que eso nos puede contaminar en gran manera. Ayúdanos a estar apercibidos, atentos, a valorar y a corresponder a lo que tú haces en nuestras vidas, a ser más agradecidos contigo, a adquirir esa responsabilidad con lo que nos has depositado, bendito Rey. Perdónanos, Padre, porque reconocemos que hemos malgastado, quizá como el hijo pródigo, hemos pedido la bendición y la hemos malgastado. Hoy estamos sin una, bendito Rey, queriendo volver a casa, queriendo volver a comer de tu comida, bendito Rey, queriendo recibir de tu palabra, bendito Abba. La hemos pasado mal como el hijo pródigo, porque quizá obramos en nuestra propia opinión, quizá reflexionamos de una manera incorrecta, pero aquí nos tienes, Padre. Danos ese lugar, y de seguro lo tienes. Permítenos dar ese paso hacia ti, bendito Rey. Permítenos dejar toda soberbia, toda rebeldía, toda altivez, todo ese orgullo que nos impide venir y doblegar esta cerviz delante de tu presencia, mi Padre. Y ayúdanos, porque también nos dices que no basta conformarnos con tan poco, es necesario morir, es lo que tú nos dices, es necesario dejar de pecar para poder avanzar y para poder crecer. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Solo con soñar, no
Así es, bendito Rey, como bien lo dices a través de tu palabra, si un grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y es lo que necesitamos. Quizá en áreas no hemos muerto, quizá estamos haciendo mecánicamente cosas, viniendo a la quejilá, quizá leyendo, quizá estamos orando, pero no hay obediencia, no hemos muerto al viejo hombre, a la vieja naturaleza, bendito Rey. Y tú a través de tu palabra también nos enseñas que quizá el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es necesario morir a toda esa naturaleza pecaminosa para poder estar alineados contigo, bendito Rey. Ayúdanos a entender que no basta quizá las pocas acciones que estamos haciendo sin obediencia, que es necesario aplicar obediencia para poder continuar, para poder avanzar. Y enséñanos, bendito Rey, enséñanos lo que no vemos, bendito Abba. Si hemos hecho mal, para no hacerlo más, como dice tu palabra, bendito Rey. Porque hay cosas que no vemos, pero necesitamos de ti que sí lo conoces todo. De ti que sí escudriñas a profundidad de estos corazones, bendito Rey. De ti que sí lo ves todo con claridad. Y esa es la clase de vida que queremos tener. Ver con claridad, Abinu Malkeinu. Porque tú levantas del polvo al pobre y lo haces sentarse, bendito Abba, en esa mesa de príncipes, bendito Rey. Eres tú el que nos resucita y nos das vida y vida en abundancia. Hoy te decimos, Mikimi o Mekimi, bendito Rey. Levantas del polvo al pobre, bendito Abba. Tú eres el que da aliento de vida, bendito Rey, cuando decidimos morir, bendito Padre. Hoy
es, bendito Rey, te damos gracias en este momento porque eres tú el que nos das esos lugares de honor. Eres tú el que coges nuestras vidas y nos levantas de tal manera, mi Padre, que nos haces habitar en las alturas, y por eso hoy te agradecemos y te pedimos que tu obra continúe en cada uno de nosotros, que esa limpieza y esa purificación continúen y que nosotros podamos doblegarnos. Gracias de antemano te doy por el proceso y la vida que me permites llevar, Padre, porque ha sido de edificación también para mis hermanos y mis hermanas, y que cada uno de nosotros nos sometamos a tu voluntad para poder ayudarnos unos con otros, bendito Rey, para poder edificarnos y para poder estar pendientes, bendito Rey, pendientes del rebaño, bendito Abba, porque también nos mandas a mirar por nosotros mismos y por todo el rebaño, bendito Rey, y por eso hoy te pedimos ayuda para poder sanar nuestros corazones y para poder ayudar a otros a que sanen, bendito Rey. Ayúdanos a hacer ese trabajo interno en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener la valentía de mirar hacia adentro, bendito Rey, porque cuesta, Abba. Hoy reconocemos, Padre, delante de tu presencia que mirarse uno mismo cuesta, Padre, y más cuando hay pecado. Por eso te pedimos a ti que nos ayudes, bendito Rey, porque hay cosas que no las estamos viendo y estás trayendo el espejo de tu Torá, de tu instrucción, y no nos queremos ver, bendito Rey, porque quizá nos da miedo, bendito Rey, porque quizá nos da temor saber descubrir más cosas peores que ves que es necesario, bendito Rey. Permítenos hoy darnos ese aliento que necesitamos para examinarnos a nosotros mismos y para reconocer, si es que tenemos que reconocer, bendito Rey, porque esa es otra parte que nos está costando, bendito Rey. Reconocer, bendito Abba, reconocer que sí necesitamos, reconocer que sí hemos estado equivocados, bendito Rey. Reconocer y darte la razón, no a los hermanos, sino a ti, bendito Rey, pero también hacerlo delante de aquellos que han sido testigos, bendito Abba, porque también tú demandas que debemos hacerlo, bendito Rey, delante de los testigos, bendito Abba, dar testimonio de tu grandeza, dar testimonio de tu verdad, dar testimonio de la obra grande que estás haciendo en cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias te damos por ponerte en nuestro camino, como hiciste una vez con el Cheliá Shaul, con el apóstol Pablo. Quizá hoy te estás atravesando en nuestro camino para decirnos: hey, por allí estás equivocado, por allí vas cerrado, es necesario que te encamines bien, es necesario que te sanes, es necesario que vengas y endereces para que lo cojo no se salga del camino, sino por el contrario sea sanado. Ayúdanos a sanar, bendito Rey, porque hay heridas aún en cada uno de nosotros que desde la niñez ha venido operando el adversario en ellas. Pues hoy te entregamos esas heridas, bendito Rey, esas áreas te las entregamos a ti para que tú hagas en cada uno de nosotros y nos ayudes a sanar, bendito Rey. Ayúdanos a sanar para poder ver con claridad y para entender que tú quieres darnos es vida y vida en abundancia, para ser, bendito Abba, que quede un remanente para hacerlo habitar en tu santuario, porque eso nos enseñas a través de tu palabra, bendito Rey, que siervos somos, bendito Abba, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado Adonai ya, dice tu palabra, sino que inclinó su misericordia ante los reyes de Persia para hacer que se nos diese vida, para edificar casa, Adonai ya, para levantar las ruinas caídas, bendito Rey. Quizá estamos en ese tiempo donde has inclinado tu misericordia y nos has dado un poco de vida para poder levantar, bendito Rey, y quizá no lo estamos haciendo. Permítenos levantar esa casa para ti, permítenos levantar esas ruinas, bendito Rey, y ayúdanos a entender que eso vino a causa de haber pecado y que es necesario enderezar, para que enderezcamos nuestro camino para poder avanzar, bendito Rey. Gracias por todo lo que haces, gracias por los alimentos
físicos que también vas a compartir y compartes con cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias por el tiempo de la danza, bendito Abba, que esperamos sea de regocijo no solamente para los que danzamos, sino también para todos, bendito Rey. Y gracias por la mutua edificación que nos das, bendito Rey. Gracias por colocar, bendito Abba, a nuestro alrededor hermanos con visión para poder ayudarnos, bendito Rey, porque hoy te agradecemos, bendito Rey, que a través de muchos hermanos nos hablas y nos hablas y nos hablas, bendito Rey, porque procuras también que nosotros salgamos de esa oscuridad. Gracias por la vida de nuestros hermanos, bendito Rey, y de nuestras hermanas, porque hoy gracias a ellos en muchas cosas nos hemos evitado caer más, nos has evitado caer más, bendito Rey. Gracias por esa mutua edificación, bendito Rey, y bendice nuestras vidas siempre para que estemos allí amonestándonos también, bendito Abba, unos con otros, y que principalmente seas tú a través de cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, te lo damos y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Amén, amén, amén. Amén, amén.